Hola, hoy vamos a hacerle algunas preguntas a Yuki. Yuki es nuestro compañero de Spajapo y bueno, pues es muy interesante porque Yuki es Hafu, su madre es española y su padre es japonés y por eso él habla perfectamente tanto español como japonés. Pero además Yuki también habla muy bien inglés. El inglés es un idioma que aprendió un poquito más tarde, cuando era más mayor. Así que bueno, pues vamos a aprovechar para preguntarle, bienvenido Yuki, Hola. algunas cosas, sobre todo para que nos cuente pues, cuáles son sus trucos, sus estrategias para haber aprendido, pues fijaros, 3 idiomas como habla. ¿Qué? いいオラをあるよ。もう言ったよ、オラって。Pero me ha parecido súper interesante porque todas las cosas que has contado, como todo encaja con cosas que a lo mejor contaría yo desde el punto de vista de psicología y tal, todo, Qué bien. todo me encanta. O sea, como me gusta porque es como, o sea,実際にlo realmente, ves- sí, eso es, como lo ves realmente puesto en experiencia práctica. tuya, que es lo más importante, porque al final lo que, o sea, lo de verdad, ¿no? Mm. Y está guay, eso me gusta muchísimo. O sea, cuando estabas contando eso de cuando era pequeño, pero luego no sé qué y tal, y yo, ¡guau, genial! Me Sí, encanta. sí. Y me está contando justo, ¿sabes? Y lo que contabas de Sí, eso, yo de... creo que tenía complejo, yo creo. De no entender, estar ahí como soy un retrasado. Siempre yo, vamos, cuando han hecho estudios y cosas de, pues eso, de personas bilingües, siempre, como tardan, o sea, al final son máquinas en idioma. Y además, si tú tienes ya como has adquirido 2 idiomas de pequeño, te resulta mucho más fácil, El tercero. sí, aprender cualquier idioma, o sea, mucho más. Pero es verdad que al principio tardas más. Tienes como una fase así que parece que vamos más retrasados que otros, pero luego Sí. ya todo sube. O sea, todo lo que contabas era como justo, ¿no? Todo lo que También, aprendes. también perjudica la inseguridad a la hora de aprender. Sí. Como el joder. Te sientes. Yo me acuerdo cuando entré en primero de primaria al colegio japonés de Canarias. Y ahí, bueno, venía de Japón, pero ya con 6 años ya me había hablado bastante mi madre. Yo creo que entendía muy bien el español. Y el primer día en el autobús, sentado, en la autoescuela digo, en el autobús del colegio, ¿no? En la ruta, se sienta delante un chaval y me dice, de repente, Nikki Kaita. ¿Eh? Me quedo, no entiendo nada. Empiezo a sudar. Nikki Kaita. Pero así, la primera palabra que me dijo. Está todo totalmente fuera de contexto. Es que porque tú esperas como que te diga, pues hola, no sé Claro, qué tal, entonces alguna está cosa. como, "Oh, Dios mío, no entiendo nada de japonés, se me ha olvidado todo. Nikki Kaita って突然言う。初めて。まあ子供だから知るか日記ってなんだよって。いや日記あ日記はいでその時ね歯が抜けてたからいやまだ生えてないよって言ったのを覚えてるわ。Todavía no hemos salido del diente, ¿no? 日記生えてないよ。歯のことかなって。日記書いたってなんか毎日小学生は、まあ、毎日日記書かんといかんかったみたいでなんか心配してくれてたんだろう。日記書いてなかったら書いた方がいいよ知るかよ学校初めてなんだからさまだ生えてないよ。それびっくりするな。向こうもなんかえ思ったんだろうね。変な雰囲気になっただろうな。まあ小学校1年生だから。その後は何もなく。えってその後なってか。違う。いやその後もシーンってなった。気まずかったろうな。特にこうなんか緊張するね。全然知らないところでこう知らない人とバスに乗って今からどこ行くんだろうみたいまあ、そんな苦い思いもあり。な。たくさんあるよ。僕は辛い人生を生きてきたんだよ。
Bueno, quería hablar contigo porque tu caso es bastante interesante cuando pensamos en aprender un idioma o adquirir un idioma, porque realmente tú eres trilingüe, pero dos de los idiomas que hablas, que son español y japonés, los has adquirido cuando eras pequeño, ¿no? De manera pues un poco a lo mejor más natural, y es el tercer idioma, el inglés, que sí que lo has tenido que aprender, ¿no? Imagino, a lo largo de la vida. Eso. Entonces, pues bueno, quería preguntarte un poquito qué diferente o cómo ha sido, ¿no? La adquisición de esos idiomas. Vale, sí. Pues, a ver, el español y el japonés lo fui aprendiendo más o menos a la vez. Primero empecé hablando japonés, porque vivía allí en Japón, y al mismo tiempo, pues mi madre, como es española, me hablaba en español. Entonces yo, de esos primeros momentos, recuerdo que siempre iba un poco más retrasado que el resto de las personas. En el parvulario no me enteraba muy bien de lo que decía el profesor, iba un poquito a ver qué hacían los demás y les seguía, ¿no? Y en casa, pues tampoco entendía del todo a mi madre, que me hablaría, pues eso, en español. Y lo que sí que recuerdo es que no tenía casi ningún problema en la conversación con los de mi nivel, o sea, con mis amigos pequeños, pues a ellos sí que les entendía. A la hora de la clase es cuando ya me perdía, ¿no? Un poco. Por eso yo creo que lo que mejor entra en la cabeza a la hora de aprender un lenguaje es pues en lo cotidiano, lo que estás tocando, la situación que estás entendiendo y las frases que salen en esa conversación de esa situación. Y así yo creo que el cerebro se va como amoldando fácilmente. Y digo esto porque cuando aprendí inglés, yo estudié muchos años inglés en el colegio, como todo el mundo, y no aprendí nada de nada. Hasta que me tuve que ir un año a Londres, que es donde aprendí realmente el idioma, estando allí con personas de Inglaterra, hablando todo el día en inglés, lo que podía, y al mismo tiempo pues yendo a una academia. Entonces toda esa experiencia vital, cosas que quieres transmitir y no puedes y te quedas con las ganas y que luego consigues transmitir, o las amistades, no sé, la relación humana y todo ese conglomerado de cosas que te suceden en la vida es lo que va moldando tu cerebro pues al idioma esa es la experiencia que tengo. A ver, yo pasé desde el bachillerato más o menos hasta que tuve casi 30 sin hablar nada de japonés. Y ahí se me fue olvidando casi todo. Y otra cosa de la que me he dado cuenta es que lo que se aprende de pequeño está en alguna parte del cerebro que no se sabe por qué. Cuando llegué a Japón ya siendo adulto, sin que nadie me dijera, de repente, ¡pum!, notaba como que mi cerebro sacaba cosas de donde ya no me acordaba y aparecía pues esta palabra, que no la usaba hace 20 años o más. Y queda en alguna parte, ¿no? Cuando aprendes un idioma de pequeño, eso se queda ahí en el cerebro mucho tiempo. Sí, es verdad. Hasta los 12 años es cuando se forman las estructuras cerebrales que sirven para adquirir lo que es el lenguaje, y en general el cerebro hasta esa edad está preparado para absorber, para adquirir cualquier idioma. Entonces, para un niño, interpretando todo. Sí, me interesa mucho todo eso. Entonces sí que es verdad, y se ha incluso investigado y demostrado que han medido, ¿no?, como hasta los 12 años. A partir de ahí, no es que no se pueda aprender, por supuesto el cerebro sigue aprendiendo y puede aprender muchísimas cosas, pero sí es verdad que ya tenemos que aplicar como otras estrategias un poco diferentes, ¿no?, la manera de... Claro. Y sí, ayuda muchísimo. Sí. Pero yo muchas veces pienso que además de esta cuestión que es el cerebro, que es biología y eso es así, ¿no?, cómo funciona, pero también es la manera en la que aprendemos cuando somos pequeños, ¿no?, que es un poco lo que tú estabas comentando, lo veo clave. O sea, el hecho de que cuando eres pequeño realmente todo es como muy vital y muy importante, ¿no?
porque todas las experiencias que tienes son como muy personales, no Claro. estás metido pues, en un aprendizaje a lo mejor de algo más formal ni nada. Entonces, cuando somos adultos ya pasamos como al sistema libro, libros de texto en los que nos enseñan vocabulario o Claro. cosas que no nos interesan a lo mejor, no son de nuestra vida, y al no ser importante para nosotros o no tener significado, pues no es lo que decías, ¿no? De lo del cuesta inglés. mucho más. Eso es, pero al ir al sitio, al tener que relacionarte, al tener que hacer muchas cosas de supervivencia, ¿no? Pues al final se vuelve importante y al final se aprende. Claro. Es muy, Sí, la sí. verdad que sí, es muy interesante. Desde que estuviste en Japón y luego volviste, que fue cuando pues, retomaste un poco el japonés, Ujú. que además pues, ya eras bastante más adulto, ¿no? En este caso, ¿cómo continuaste pues, manteniendo un poco vivo, ¿no? el japonés? Sí. A ver, una vez, como ya tenía un japonés de base, pues nativo, lo que más me faltaba era vocabulario, claro, porque te has perdido una etapa de la vida, del mundo del trabajo, un mundo universitario, que es un vocabulario así vital de la vida cotidiana del que careces. Entonces eso ya, una vez allí, es verdad que empecé yendo a una escuela para, por ejemplo, recordar la escritura, que es lo más complicado, ¿no? El kanji y las estructuras gramaticales así como más complejas. Pero una vez que tienes la base, eso ya viene casi solo, ¿no? Una vez que lo ves una vez, sí, ya lo entiendo y ya está. Y lo que sí que cuesta, bueno, lo que sí que ayuda muchísimo es tener una ocupación, un trabajo o una actividad en el que tengas que salir adelante sí o sí, porque es que el uso repetitivo de las mismas palabras, el verte en una situación idéntica muchas veces, pues eso te ayuda pues, a reforzar todos los conocimientos que tienes, porque usas muchas veces esas palabras y como no todas las circunstancias siempre son similares, pues siempre vas añadiendo cosas nuevas, ¿no? Y de ahí como que vas expandiéndote a muchos más terrenos. Pero la base, tener una ocupación, un trabajo, un estudio o algo que te ocupe con japoneses o con gente. Yo tuve la suerte de trabajar allí en un colegio y por eso estaba en constante contacto no solo con profesores, sino con niños, o sea, con una escala de edades completa, ¿no? Y hablaba mucho con niños, luego hablaba con padres y tenía que cambiar el registro del vocabulario y también en el mundo laboral, ¿no? En reuniones con profesores, pues también cambias el registro. El saber también cuándo cambiar ese registro, si estás con el mismo profesor en un ambiente o en otro, pues todo eso como que lo aprendes de modo natural, pero siempre y cuando estés viviendo allí, claro. Sí, eso también lo veo importante porque cuando estás intentando aprender a lo mejor pues, los grados de formalidad, ¿no? de una situación, te dicen en el libro de texto, pues cuando hables con tu jefe tienes que utilizar esta palabra o esta manera, o cuando hables, pero es un poco artificial, ¿no? Imagínate recordar todo eso. Sí, y además cuando estás realmente en la situación, además de las palabras, también hay otras señales, ¿no? Que te va lanzando la persona, como gestos o el ambiente, ¿no? Que puedes también leer y tal, y eso yo creo que ayuda también muchísimo, Sí. ¿no? Es fundamental. Y la reacción, sí, como tú dices, la reacción de la gente te hace dar cuenta de que te has equivocado o no debías haber hecho esto, ¿no? Sí. Eso es también bastante importante. A mí me pasa también cuando estudio japonés muchas veces, ¿y qué tengo que decir aquí? ¿Tengo que utilizar forma más o forma tal? Y es verdad que cuando estás en una situación de verdad ya casi vas solo, porque ya como un poco el ambiente te lo va diciendo. Porque bueno, una de las cosas que más miedo da, yo creo, ¿no? A la hora de aprender un idioma, pues es como justo al enfrentarte a las situaciones de verdad, como qué van a pensar de mí o si me voy a equivocar, sí, porque da mucha te vergüenza. equivocas, ¿no? Normalmente. ¿Has tenido alguna mala experiencia o en general, bueno, pues cualquier cosa que hayas vivido que te haya marcado, ¿no? Un poco. El español... Bueno, a ver, yo es que también de pequeño... A ver, mi madre es canaria
lo que recuerdo es que cuando me trasladé de Canarias a Madrid, mi acento era canario. Y aquí, pues, entre los chavales, pues sí que se reían bastante cuando yo decía zapato en vez de zapatos y tal, cosas así, pero salvo experiencias similares de no poder darme a entender, no. Sí que recuerdo de pequeñito, eso sí, que mi madre me mandaba a hacer la compra en Japón y me aprendía de memoria lo que tenía que comprar. Iba con el dinero que me daba mi madre, que no sabía ni contar, y decía, le soltaba las 3 palabras al tío y el tío las preparaba y me las daba. A veces se me olvidaba y intentaba, no sé, me suena que era esto y tal. Y le llevaba cosas a mi madre, le daba todo el dinero y me daban el cambio y cosas de esas, pero... Y ahí sí que me ponía nervioso, claro, era un niño y no... Pero de adulto no he tenido ninguna mala experiencia. Sí, pero luego al final, de una manera o de otra, ¿no? Pues consigues hacerte Sí, entender, ¿no? siempre. No hay, la verdad es que no hay motivo para ponerse pues nervioso o tener vergüenza porque, no sé, te imaginas la situación contraria de alguien extranjero que está haciendo el esfuerzo y no, Sí, no ¿verdad? piensas nada. Sí, que muchas veces parece que como anticipas, ¿no? Piensas, ay, qué vergüenza, porque qué van a pensar y tal, pero nadie piensa nada extraño, ¿no? Luego siempre sale bien. Al revés, yo creo, siempre es como una buena sensación, ¿no? De alguien nativo que está viendo como otra persona, ¿no? Intenta comunicarse en su Claro, idioma, yo creo que siempre claro. hace ilusión. Sí. Y la gente al ver ese esfuerzo, como se Sí. les transmites compasión. Sí, es verdad. Y bueno, una cosa que sí que me interesa remarcar, yo, por ejemplo, español no había estudiado jamás en el colegio, pero nada, porque siempre fui a un colegio japonés, todo enseñado en japonés. Y cuando más o menos tenía 13, 14 años, no, 15, me trasladé a un colegio español por primera vez, empezar lo que sería la ESO, no tuve excesivos problemas, ni siquiera con la lengua. O sea, que eras capaz de, en la asignatura de lenguaje, incluso... Estuve como un par de meses que venía una profesora particular a enseñarme la gramática, lo básico de la gramática española. Pero yo lo hablaba y sabía leer, porque también además veía la tele, o sea, era nativo total, pero jamás había cogido un libro y estudiado en castellano. Pues la fuerza de vivir en un sitio, todo lo que te hace aprender el vivir en un sitio tiene un poder increíble, porque es que no necesité prácticamente nada para meterme en el colegio y empezar a sacar buenas notas. Sí, o sea que probablemente incluso dominabas más algunas estructuras de español a lo mejor que de japonés, y japonés lo hablabas sobre todo, o sea, lo aprendías en el colegio, ¿no? Sí. Y demás. Sí. Sí. O sea que muy importante ir a vivirse al sitio o rodearte de gente. Sí, eso es lo que en español, ¿no? Llamamos inmersión, decimos inmersión en el Sí. sitio. Sí. Eso es. ほとんど勉強してないけど自然に覚えたってこと？そう全くスペイン語の勉強したことなかったけど、中3高1で現地の学校に行って全然問題なかっ本当？じゃあ勉強ゼロでもいけるってこと？た。いける。雰囲気で覚えたってことでしょ？そうなりたいわ。そうなりたい。子供だからね。あ、まあ子供。今は無理だよ。今そう言われてもだけど。じゃあスペイン語を勉強してる日本人はどうやって勉強すればいいでしょそうだね。日本でスペイン語を勉強している方々にはやっぱり